Hola, buenas tardes, buenos días. Hola, buenos días a todos. Hola, buenos días a todos. Un saludo, un saludo, un saludo a todos. Bueno, en esta oportunidad paso a informar sobre el tema de teletrabajador internacional. Primero que nada, voy a hacer una aclaración, ¿vale? Porque mucha gente nosotros tenemos campañas por Instagram, por Facebook, sobre la residencia de teletrabajo en el territorio español. Mucha gente nos manda correos electrónicos en donde nos dicen, aquí mando el currículum, aquí mando mi perfil del puesto de trabajo para el trabajo en remoto que están ofreciendo. La realidad es que no entienden lo que es esa publicidad que tenemos en Instagram, en Facebook, y por eso es que estoy haciendo este directo para aclararlo, ¿vale? Nosotros somos abogados de extranjería, especialistas en extranjería. Nosotros no ofrecemos empleo a nadie. Tramitamos, lo que sí hacemos es tramitar permisos de residencia para que aquel ciudadano extranjero que quiera vivir en el territorio español, bien sea solo o con su familia, pueda hacerlo de forma regular, de forma legal, con unos parámetros establecidos en la ley. ¿Vale? Entonces, hecha esta aclaración en donde nosotros como abogados no damos empleo a nadie, entonces partimos de la base para explicar de qué se trata esa campaña que tenemos por Instagram, por Facebook, por WhatsApp, que es, si tienes un trabajo remoto y quieres vivir en el territorio español, contáctanos. Así dice lo que es esta publicidad que tenemos en varias redes sociales. Entonces paso a interpretar lo que significa en realidad esa publicidad. Vamos a analizarlo por parte. Aquellas personas que vivan en el extranjero actualmente y tengan un trabajo remoto. Voy a poner un caso práctico. Imaginemos, por ejemplo, Pedro. Pedro vive actualmente en Panamá. Pedro es ingeniero en software, ¿sí? O programador, analista de sistemas. Y Pedro tiene un contrato en donde trabaja a distancia para una empresa en México o para una empresa en Argentina, o puede tener inclusive varios empleos remotos, varios contratos, ¿vale? Entonces, esta persona me contacta y me dice, Milagros, mira, yo tengo un trabajo remoto y me gustaría vivir en el territorio español, yo teletrabajando, ¿vale? A la final, lo que la idea es de la legislación española es, si Pedro, que es panameño, viene al territorio español cumpliendo con estos parámetros de la Ley de Movilidad Internacional, entonces se le podría tramitar aquí en el territorio español los primeros 90 días de haber llegado, se le puede tramitar esa residencia de teletrabajador internacional, ¿vale? Entonces, ya entendiendo que lo primero que tenemos que tener como extranjeros es ese trabajo remoto, entonces vamos a analizar, puede ser, lo digo otra vez, puede ser 1 o pueden ser 2 o pueden ser 3. Hemos tenido clientes de hasta 6 contratos, ¿vale? Entonces, si usted es un profesional o una persona que tiene mucha experiencia y trabaja de forma remota para varios clientes o para varias empresas, entonces puedes contactarnos para que te enviemos el test de aplicación
respecto de la solicitud de la residencia de teletrabajador internacional. Bueno, esa es la primera parte, ¿vale? Para que todo el mundo lo entienda, tienes que tener ya el trabajo remoto. Ahora, nos contacta Pedro y ¿cuál es el paso siguiente? Preguntarle, oye Pedro, ¿el salario que tú tienes mensual de cuánto es? ¿Vale? Si me dice, Milagros, yo tengo un solo contrato y ese contrato tiene un salario al menos de 2.520 euros mensuales, entonces perfectamente podemos seguir con las preguntas, ¿vale? Entonces, ¿cuánto es lo mínimo que tiene que ganar esa persona? Menos de eso, es decir, no se puede tramitar una residencia de teletrabajo en donde ese Pedro, por ejemplo, gane 500 euros mensuales o que gane, por ejemplo, 1.500. No, tenemos que llegar obligatoriamente a ese importe como mínimo mensual. Muy bien, seguimos. Ahora, acto seguido, le preguntamos a Pedro, oye Pedro, ¿ese trabajo que tú tienes remoto es una relación de dependencia o es un contrato mercantil? ¿Cuál de los dos tienes? Una relación laboral en relación de dependencia es cuando la empresa te entrega a ti lo que es nóminas o también se le llama en algunos lados recibos de pago, ¿sí? En donde se aprecian las deducciones laborales que esa empresa te realiza, te quita de tu salario, ¿vale? Entonces, bueno, Milagros, no, yo no tengo eso. Yo lo que tengo es que la empresa me paga y yo le genero una factura a la empresa. Entonces, en ese caso, no estamos hablando de una residencia laboral, perdón, de un trabajo en relación de dependencia, una relación laboral, sino que estamos hablando de lo que es un autónomo, también se le dice cuenta propia, también se le dice consultor, también se le dice contractor. Hay muchos sinónimos equivalentes a cuenta propia. Lo dejamos en cuenta propia. Entonces, volvemos a recapitular. ¿Cuándo es cuenta propia? Cuenta propia es cuando Pedro, el analista de sistema, el programador de software, dice, bueno, es que yo tengo un contrato mercantil en donde presto servicios profesionales a esa empresa y tengo el salario de tanto y yo le genero factura a la empresa. Entonces, en este punto podemos analizar lo siguiente. Si Pedro, que es analista de sistemas, me dice, Milagros, lo que pasa es que yo tengo 4 contratos mercantiles, yo le trabajo a varias empresas, como freelance, como consultor, como autónomo, entonces habría que sumar los importes de esos salarios mensuales para poder apreciar y analizar si efectivamente cumple con lo que establece esta ley de movilidad internacional, que es lo mínimo, es el 200% del salario mínimo interprofesional multiplicado por 14 pagas, ¿vale? Entonces, por allí es importante tener en cuenta el importe. ¿Cuánto dinero hay que ganar mensual para que prospere esta solicitud? 2.520 euros, bien sea con un solo contrato o con 6, 7 contratos. La ley no nos establece un límite de contratos mercantiles o contratos como consultor, como autónomo que tenga que tener esa persona. Pongo un caso práctico, que nos vienen muchos. Empresas de publicidad. Milagros, yo tengo una empresa de publicidad, ya tengo más de un año de creada y tengo al menos 10 clientes que la suma de todos ellos me da 2.520 euros mensuales. ¿Qué es lo que hay que analizar en este caso? Que es como una ramificación de esa cuenta propia. Porque hay 2 tipos de cuenta propia. Tú trabajando como autónomo y tú teniendo una empresa, ¿sí? Trabajando así como una personalidad jurídica. Puede ser una persona física como autónomo o puede ser una persona jurídica como una SL, una sociedad limitada, anónima. Bueno, entonces, analicemos ese otro punto. Si tú me dices, Milagros, yo tengo una empresa
que es de publicidad y tengo 10 clientes fijos en donde tengo contratos mercantiles, en donde se establece una prestación de servicio con ellos, entonces en ese caso lo que hay que hacer es analizar si esas empresas, esos clientes de esa empresa de publicidad tienen al menos un año de creado, ¿vale? Si ese contrato mercantil entre esa empresa de publicidad y esos clientes tienen al menos 3 meses de antigüedad. Y además de ello hay que evidenciar que esa empresa te da como un permiso, como una autorización para que tú teletrabajes desde el territorio español, ¿vale? Entonces, aquí muchos se han quedado. ¿Por qué? Porque cuando decimos, bueno, tienes el salario, tú das factura, tienes el contrato mercantil, bueno, seguimos con el resto del TESA. Esa empresa te daría permiso para que tú desarrolles esas actividades desde el territorio español. Entonces aquí mucha gente dice, ay, bueno, pero mi contrato dice que es remoto, con eso no te vale. Y claro, no me vale, a mí me vale, ¿vale? Pero es que yo no soy la funcionaria de las unidades de grandes empresas que te va a dar el resuelto favorable de esa residencia. Yo soy la abogada experta en extranjería que te va a revisar toda la documentación, ¿vale? Entonces, en este caso, yo lo que recomiendo es aportar de forma extra, aunque el contrato diga de forma remota, hay que aportar un documento extra que si hacen el servicio con nosotros enviamos todos los documentos, los modelos a rellenar, ya todo eso nosotros lo hacemos, ¿vale? Entonces, en este caso, nosotros redactamos lo que es un documento en donde se aprecia que la empresa tal, establecida, creada en fecha tal, en donde tiene como trabajador por cuenta ajena, por cuenta propia, a don Pedro tal, que desarrolla las funciones de analista de sistema, manifiesta en este escrito que está de acuerdo con que don Pedro teletrabaje desde el territorio español. Es un documento extra, ¿vale? Más cosas. Mucha gente también me dice, ay, Milagro, lo tengo todo, pero es que la empresa es un poco celosa o es un poco como que cuida mucho quién es el dueño de la empresa, ese tipo de datos personales que están establecidos, por ejemplo, en el acta constitutiva. Entonces, claro, aquí no podemos avanzar, ¿sí? Si la empresa no te colabora en, por ejemplo, que te entregue el acta constitutiva, en algunos lados se llama registro de comercio, en otros lados se llama, por ejemplo, registro electrónico, en otros lados se llama registro de incorporación. Es lo que aquí en España se llama una escritura, un acta de constitución de esa empresa. Si nosotros hablamos con recursos humanos de la empresa o con el dueño de la empresa y el dueño de la empresa no te quiere dar ese documento, entonces hasta ahí llegamos, no podemos avanzar, ¿vale? Porque en algunos lugares estos documentos no son públicos, en unos países sí son públicos, las sociedades mercantiles, usted va al registro mercantil y pide el acta constitutiva de tal empresa y se lo dan, ¿vale? Porque es público, pero en otros países no lo es. Entonces, por allí tenemos que tener cuidado con esto, porque obligatoriamente la UGE, las unidades de grandes empresas, que allí es donde se presenta la solicitud, nos exige acreditar que la empresa tiene al menos un año de creada. Entonces, ¿esto cómo se hace? Se hace solicitándole a la empresa el registro de comercio o el acta constitutiva. Entonces, teniendo en cuenta esto, si la empresa no te colabora, no podemos avanzar. Si la empresa te dice, sí, perfecto, te lo doy. Bueno, recordar que si la empresa se creó en el año 1990,
necesitamos que ese documento esté actualizado, ¿vale? No vale que te entreguen, por ejemplo, si la empresa fue creada por primera vez en 1980, que te entreguen ese registro de ese año. Tiene que ser actualizado, porque la UGE necesita verificar que aún está vigente, que esa empresa todavía está activa, que no la han liquidado, que no la han dado a la quiebra, ¿vale? Entonces, en atención a todo esto, es que nosotros podemos evaluar si ese trabajador cumple o no cumple la aplicación de la residencia de teletrabajador internacional. Ahora, un tema que me preguntan mucho, la seguridad social. Esto es, allí hay una confusión, la gente como que no lo termina de entender. Por eso yo recomiendo a todos que si quieren aplicar a esto, tienen que leer, tienen que buscar el BOE, la Ley de Movilidad Internacional, o tienen que investigar, leer sentencias, leer. En el caso de que no entiendan, nosotros lo que recomendamos es que tengan un abogado profesional, especialista en el tema, para que le pueda guiar, ¿sí? Y le pueda explicar en términos comunes, en atención al caso suyo, lo que usted quiere saber, que le resuelva las dudas. Aquí María es arquitecta y María trabaja en una empresa en Canadá. Trabaja en relación de dependencia, es decir, que a María le pagan una nómina mensual. En ese caso, hay que ver, hay que analizar si esa empresa con sede en Canadá tiene convenio con la Seguridad Social Española. Nosotros ya hemos evidenciado que sí, que tiene convenio bilateral con la Seguridad Social Española. Ok, en este caso, ¿qué se hace? Habría que pedirle a ese solicitante de la residencia de teletrabajador, vamos a pedirle algo que se llama certificado de la Seguridad Social, en donde se aprecien las últimas aportaciones que la empresa ha realizado en los últimos 3 meses. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta esto, lo aportamos a la solicitud de modo tal que cuando ya salga aprobada la residencia de teletrabajador, esa empresa le siga cotizando a la Seguridad Social de María en Canadá lo conducente a sus temas laborales. ¿Qué te digo yo? Por ejemplo, paro forzoso, el tema de la seguridad, todas esas detracciones laborales que se le debe colocar en la cuenta individual de María en la Seguridad Social en Canadá. Eso hasta ahí vamos bien, ¿vale? Es bastante factible, ¿sí?, que esto suceda, porque la mayoría de las empresas pues sí cumplen con este tema de la seguridad social, de pagar los impuestos y todo. Ahora, se nos presenta un caso, sobre todo mucho en Estados Unidos, en donde ratificamos que Estados Unidos tiene convenio bilateral con la Seguridad Social en España, entonces por allí no hay problema. Analicemos. La gente me dice, Milagros, yo trabajo en relación laboral con una empresa americana, pero esa empresa americana me da mensualmente nóminas, pero esa empresa americana no me paga seguridad social. En ese caso, ¿qué hay que hacer? En ese caso, que es bastante común, pero es atípico, es lo que aquí en España se llama falsos autónomos, ¿sí? Entonces, falsos autónomos lo tienen así como un trabajador, pero en realidad no le pagan. Entonces sería un autónomo, ¿sí? Pero es que la empresa evita pagar el tema de la seguridad social. Falso autónomo no, pero sí están allí evitando pagar impuestos de la seguridad social. Entonces, en ese caso, lo que habría que hacer para poder aplicar a la residencia de teletrabajador internacional es que la empresa se dé de alta por aquí, por el territorio español, para tributarle a ese trabajador lo conducente a la seguridad social aquí en España. Entonces, claro, aquí los clientes me dicen, no, Milagros, la empresa me dijo que no se iba a dar de alta porque claro que en España se pagan muchos impuestos. Entonces hasta ahí llegamos con el tema de la aplicación de la residencia de teletrabajador internacional
Porque si la empresa no te paga, estás en relación de dependencia, cuenta ajena, y la empresa no te paga seguridad social en tu país y tampoco se quiere dar de alta para pagarte la seguridad social por aquí, por España, entonces hasta ahí llegamos. No podemos continuar con la aplicación de la residencia de teletrabajador internacional, ¿vale? Ok, ahora, otra variación de la cuenta ajena. Milagros, trabajo para una empresa que tiene sede. Voy a poner un caso práctico. Por ejemplo, voy a poner un país, por ejemplo, Madagascar, por ejemplo, o vamos a poner Japón, ¿sí? Vamos a poner Japón. Milagros, mi empresa, para la cual yo trabajo de forma remota, en cuenta ajena, ¿sí? Ojo, cuenta ajena, tiene sede en Japón. Buscamos y Japón no tiene, por ejemplo, no me lo sé todo, lo salvo que no me sé todo el listado de países, pero pongo un caso práctico. Vamos a suponer que Japón no tenga convenio bilateral con la Seguridad Social Española. Vamos a suponer, ¿ok? Ok, entonces, en ese caso, y la empresa sí le pague seguridad social en Japón a ese trabajador, lo está haciendo bien la empresa, muy bien. Entonces, como no tiene convenio con la Seguridad Social Española, obligatoriamente le corresponde a esa empresa con sede en Japón darle de alta en la Seguridad Social Española a ese trabajador. Esa empresa se tiene que registrar aquí en España, ¿sí? Con una empresa extranjera con sede en el extranjero para darle de alta a ese trabajador por aquí, por España, y cotizar lo conducente a ese importe que recibe mensualmente ese trabajador, pagarlo por la Seguridad Social Española. Entonces, aquí es donde confluye, pues, la confusión, ¿no? Ay, no, yo hablé con mi jefe, él está dispuesto a que yo teletrabaje desde España, más sin embargo, no quiere dar de alta a la empresa que tiene sede en Japón, en España, porque son muchos impuestos a pagar. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería la solución a todo esto? Bueno, hemos visto que hay empresas que dicen, bueno, pero si tú trabajas remoto, lo que podríamos hacer es pasarte a la plantilla de autónomos, modificarte ese contrato laboral que tienes actualmente, en donde nosotros te damos una nómina, y pasarte a cuenta propia. Si ese es el caso, es perfectamente posible porque estando como cuenta propia y aunque ese país no tenga convenio con la Seguridad Social Española, perfectamente se podría hacer porque el autónomo extranjero tiene que hacer un compromiso de alta en la Seguridad Social Española una vez que salga resuelto favorable la residencia de teletrabajador internacional. Entonces, por allí sí se puede. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Que si vamos a hacer esa actualización de contrato laboral, lo vamos a pasar de contrato laboral a algo que se llama consultor o autónomo, entonces en ese caso hay que esperar que transcurran los 3 meses de antigüedad que exige la normativa para poder aplicar a esa residencia de teletrabajador internacional. Bueno, dicho esto, estas son las cuestiones como más complicadas de la aplicación de la residencia de teletrabajador internacional, y por allí es que hay que partir para saber si se aplica verdaderamente. Esto es un filtro, ¿vale? Lo hacemos porque mucha gente se confunde con este tema de la residencia de teletrabajador, cree que es buscar teletrabajo en España. No, es ya tener el trabajo. Antes de venir aquí a la aplicación tienes que tener una antigüedad de 3 meses. Entonces, mucha gente tiene una confusión grande con esto y por eso es que hacemos este directo para ya dejarlo por allí. Sé que son muchos términos que a veces la gente pues no lo entiende.
se confunde porque son términos allí que tienen un poco de similitud, más sin embargo, pues aquí en este directo he tratado de explicarlo lo más sencillito posible, en palabras comunes para que todos puedan entender. Si ustedes tienen amigos, familiares que estén en esta situación, que tengan contratos estables y que lleguen a estos importes mensuales, entonces les pueden comunicar que pueden vivir en el territorio español con residencia legal para que sigan teletrabajando a esa empresa extranjera. Beneficio. El mayor de los beneficios, bueno, que si esa persona, por ejemplo, es de nacionalidad iberoamericana, ¿sí? Entonces nos podemos enmarcar en algo que está establecido en el artículo 22 del Código Civil. ¿Qué es el artículo 22 del Código Civil? Es la adquisición de la nacionalidad española por residencia. Si usted es iberoamericano y tiene residencia en el territorio español legal y continuada durante 2 años, entonces podemos ya tramitar la nacionalidad española por residencia. Esto es algo que muchas personas no lo saben. Incluso mucha gente nos dice, bueno, pero si aplico a esa residencia de teletrabajo, eso es residencia, eso me suma para tramitar la nacionalidad española. Efectivamente, eso suma, ¿vale? Entonces, por allí, esos son los beneficios. Viéndolo un poquito más allá en el tiempo, ¿sí? ¿Qué hay que tener en cuenta? Bueno, que si usted ya vive aquí en el territorio español durante 2 años, ya tiene la nacionalidad española, ¿sí? Y usted quiere traer a sus ascendientes, imagine que está soltero y que quiere traer a vivir a España a su madre y a su padre, que estas personas son mayores de 65 años, tienen 65 o más, entonces por allí perfectamente esos familiares se pueden venir al territorio español, entrar como turista y tramitarle algo que se llama residencia excepcional por arraigo familiar. Si un español quiere reagrupar a sus familiares y son mayores, tienen 65 o son mayores de 65 años, por allí surge un beneficio también directo para esos familiares ascendientes. Matizo la palabra directo, ¿vale? Porque mucha gente dice, bueno, pero yo soy español, me los traigo y ya está. No, que aquí en España nada es de forma automática. Perdón, nada es de forma automática. Hay que solicitarlo. Siempre hay que solicitarlo. Y ya para finalizar, explico lo siguiente. Aquí en España, cuando se hace la presentación de una solicitud, ¿sí? ¿Qué es lo que se tiene que tener en cuenta? Que frente a la administración, ¿sí? Administración pública, se puede interponer ante una denegatoria, se puede interponer un recurso. ¿Qué es un recurso? Un recurso es un mecanismo de defensa. Si usted ha solicitado, por ejemplo, una visa de estudio, una visa de teletrabajo, una residencia de teletrabajador, una estancia por estudio, ha solicitado un arraigo laboral, un asilo, un arraigo familiar, cualquier tipo de solicitud, usted lo que tiene que saber es que cuando solicita algo a la administración pública y la administración pública le da una respuesta y esa respuesta es denegada, es una denegatoria, usted tiene unos mecanismos para poder defenderse. En un primer plano podemos hablar de un recurso de reposición que se puede interponer los primeros 30 días siguientes a la fecha de la notificación de la denegatoria, ¿vale? Y luego sobre eso también podríamos interponer algo que se llama un recurso contencioso administrativo, que se puede interponer hasta el segundo mes contado desde la fecha siguiente a la notificación de esa resolución denegatoria. Entonces, teniendo en cuenta esto, mucha gente dice, ay, pero ¿y si me deniegan el asilo? Ay, ¿y si me deniegan esa residencia? ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer esto que se llama
un recurso que cuando se interpone, se presenta, se te entrega un justificante con el cual, si un policía te llega a pedir documentación, usted mostrará su pasaporte y mostrará ese justificante que evidencie que usted está en un procedimiento de extranjería y hasta que no tengamos respuesta, usted se encuentra en un stand-by, ¿vale? Como en una situación que no es del todo legal, mas sin embargo no pueden sobre ti ejecutar ninguna multa, ninguna expulsión, ¿sí? Hay sus excepciones, algo que te agarre la policía, la autoridad cometiendo algún delito flagrante, súper gravoso del Código Penal. Eso ya son palabras mayores. Pero si a usted en la calle le llegan a pedir documentación y se encuentra bajo la espera de una respuesta de recurso de reposición o incluso del recurso contencioso administrativo, pues la policía entenderá que hay que esperar y que usted se encuentra en una situación de normalidad, de legalidad, ¿vale? Entonces, este directo es, pues hablé un poquito de los teletrabajadores porque la confusión es máxima. Luego, el tema de los recursos, los beneficios y bueno, más allá de esto, espero que puedan aquellas personas que les interese vivir legalmente y trabajar en el territorio español puedan lograr su cometido, sus sueños, sus metas y puedan venirse en el tiempo que consideren pertinente, dentro siempre de lo que establece la Ley Orgánica de Extranjería Española y dentro de lo que establece las normas, por ejemplo, la Ley de Asilo, el Reglamento de Extranjería, ¿vale? Un saludo a todos y espero que estén muy bien. Hasta luego.